Estudiantes, cordial saludo. Vamos a iniciar este nanocurso hablando sobre lo que son los números reales. Los números reales. Muy bien. Para comenzar a hablar de los números reales, vamos a hablar en general de los números. El hombre, desde que está sobre la faz de la tierra, ha tenido la necesidad de contar hasta nuestros días. Para hacerlo, pues obviamente se auxilió de los números, en este caso de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. A estos números les colocó el nombre de números naturales. Números naturales. Números que construyó con base en el principio de adición. Miren el principio de adición. Si yo tengo el 1, si yo al anterior, que voy a llamar n, le sumo otro, entonces si yo tengo 1, n vale 1 más 1, obtengo 2. Si yo tengo 2 y n más 1, entonces n vale 2, entonces me queda aquí valiendo 3. Y así sucesivamente, 1, 2, 3, 4. Entonces, con base en el principio de adición, es que generó los siguientes números. Sin embargo, el hombre pues pronto se dio cuenta que este principio no aplicaba para aquellas situaciones, por ejemplo, en las cuales tenía que contar, pero al contrario. O también se puede utilizar el concepto de descontar. Entonces, por ello creó los números negativos. Entonces, tenemos los números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, los llamamos naturales. ¿Sí? Bueno, luego el ser humano vio la necesidad de contar hacia atrás, descontar, entonces creó los números negativos. En este caso, por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así sucesivamente. Y también puso un elemento neutro que fue el 0, que es el elemento neutro, sobre todo en la adición, el elemento neutro. Entonces con ello creó un nuevo conjunto de números. A este nuevo conjunto de números los denominó los números enteros. Entonces a los naturales los identificó con una letra n y a los enteros, vuelvo y repito, que están formados por los números naturales, los negativos y el 0, entonces los llamó los números enteros. Los números enteros. Bueno. Después, el ser humano, pues en su afán de continuar pues con su proceso, decidió sacar de un número alguna parte, solo una parte de un número o varias partes de un número. Entonces con ello aparecieron los números racionales. Los números racionales. Estos números racionales que se expresan con un numerador y un denominador, por ejemplo, 2 tercios, por ejemplo, 5 cuartos. Estos números, como les digo, se expresan como un cociente entre dos enteros. En la parte de arriba hay un numerador y en la parte de abajo hay un denominador. ¿Sí? Este denominador tiene que ser diferente de 0, porque la división por 0 pues no está definida en matemáticas. Entonces teníamos ahí los números racionales. Estos son los números racionales. Vuelvo y repito, por ejemplo, un menos 1 octavo, por ejemplo, un 6 sobre 1, por ejemplo, un menos 8 sobre 2, y así sucesivamente. Bueno, aquellos números, por ejemplo, que no es posible expresar como el cociente de dos números enteros, se conocen como números irracionales. Números irracionales. Vamos a hacerlos aquí. Los irracionales.
números irracionales. ¿Listo? Estos números irracionales se expresan de diversas maneras. Por ejemplo, raíz de 3, por ejemplo, raíz cúbica de 2, por ejemplo, raíz quinta de 81, por ejemplo, el número pi, 3, 14, 16. Estos son los números irracionales. Al unir los números, todos los números anteriores, es decir, los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números irracionales, se me forma el conjunto de los números reales. De los números reales. ¿Ok? Normalmente pues se determinan en una recta numérica. Se determinan así en una recta numérica. Siempre colocamos el 0 acá en la mitad. Aquí colocamos 1, 2, 3, 4. Y aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Esto va hasta infinito y esto va hasta menos infinito. ¿Correcto? Bueno. Los números tienen propiedades. Entonces vamos a hablar de las propiedades de los números. Es muy importante conocer, saber, identificar las propiedades de los números, porque las propiedades de los números, con ellas o a través de ellos, me rijo para muchas de las operaciones que en matemáticas yo realizo. Empecemos con ellas entonces. Hay una propiedad que se llama cerradura y es bastante sencillo. Esta cerradura habla, por ejemplo, en el contexto de la suma, que si yo sumo dos números, a más b, muy probablemente el resultado, digamos que el resultado C sea C, esta C, la A y B perteneciente a los reales, el número resultante C también va a pertenecer a los reales. Esto en el contexto de ¿qué? En el contexto de la suma. Hay que tener en cuenta que esto es en el contexto de la suma. Ahora, en el contexto de la multiplicación ocurre exactamente lo mismo. En el contexto de la multiplicación, cuando yo tengo A por B y A y B son dos números reales, el resultado C también pertenece a los números reales. Vamos a hacer algunos ejemplos con respecto a esto. Por decir algo, si yo digo 3 más 5, 3 pertenece a los reales, 5 pertenece a los reales, igual a 8. Entonces 8 pertenece a los números reales. Otro ejemplo, si yo tengo 2 multiplicado por menos 3, entonces más por menos me da menos, 2 por 3 me da 6. Este 6 también pertenece a los números reales. Se llama propiedad de cerradura. Muy bien. Existe otra propiedad que se llama propiedad conmutativa. Esta propiedad conmutativa dice que si yo tengo dos números sumados A más B, esto también lo puedo expresar como la suma de B más A. A más B como la suma de B más A. ¿Correcto? O sea, estoy conmutando los sumandos y me debe dar el mismo valor. Esto en el contexto de la suma. Ahora, en el contexto de la multiplicación, debe ocurrir algo similar. A por B es igual a B por A.
Aquí es donde decimos que el orden de los factores no altera el producto. ¿Correcto? Entonces, esto en el contexto de la multiplicación. ¿Listo? Muy bien. Ok, vamos a hacer algún ejemplo. Por decir algo, yo puedo decir, yo tengo 2 multiplicado por 1/9, esto es igual a 1/9 multiplicado por 2. Estoy conmutando los factores. Bueno, listo. Muy bien. Tenemos otra propiedad llamada la propiedad asociativa. La propiedad asociativa. Esta propiedad asociativa, entonces, como su nombre lo indica, me permite asociar. En el contexto de los números, por decir algo, si yo tengo A más B más C asociados, entonces yo podría asociar también, por decir algo, A más B y asociados más C. Y esto debería dar exactamente lo mismo. Vamos a hacer, enseguida hacemos un ejemplo. Y esto en el contexto de la suma. En el contexto de la multiplicación, entonces tenemos, por decir algo, tengo A multiplicado por B por C. Esto es lo mismo que tener A, B por C, B por A, perdón, o A por B multiplicado por C. Multiplicado por C. En un ejemplo, podemos decir 3 más 5 más 2. Esto es igual a tener a 3 más 5 más 2 en el contexto de la suma. Y en el contexto de la multiplicación, yo podría tener a 5 que multiplica a 2 por 3. Esto es igual a tener a 5 por 2 por 3. Es exactamente lo mismo. Entonces eso es lo interesante de esto, de la ley asociativa. Muy bien. Es 5 por 2 por 3. Muy bien. Vienen unas dos propiedades que son bastante útiles, muy interesantes y muy importantes. Vamos a hablar de lo que se llama el elemento neutro. Este elemento neutro funciona también tanto en la suma como en la multiplicación. El elemento neutro. ¿Listo? Ok, vamos a trabajar. El elemento neutro, por ejemplo, en la suma, dice que cuando yo tengo, repito, esto en el contexto de la suma, si yo tengo A y le sumo 0, esto me da el mismo A. ¿Listo? Y en el contexto de la multiplicación, me dice que si yo tengo A y lo multiplico por 1, me da A. O sea que el elemento neutro en la multiplicación, en la suma, es el 0. Y en la multiplicación es el 1. Veamos un ejemplo. Si yo tengo, por decir algo, 5 más 0, esto es igual a 5. O si yo tengo 3 por 1, esto es igual a 3. Muy bien, en la multiplicación. Correcto. Ahora bien, también existe un elemento inverso. El inverso. Este inverso me dice, en el contexto de la suma, yo tengo A más, y el inverso es el mismo número, solo que negativo, menos A. Esto me debe dar el elemento neutro.
me debe dar 0. Repito, esto en el contexto de la suma. En el contexto de la multiplicación, si yo tengo a y lo multiplico por 1 sobre a, o sea que este es el elemento inverso, esto me va a dar 1. Esto me va a dar 1. Entonces, esto en el contexto de la multiplicación. En el contexto de la multiplicación. Veamos un ejemplo. Si yo tengo 2 más menos 2, esto es igual a 2 más por menos me da menos. Entonces, 2 menos 2, esto me daría 0. Contexto de la suma. En el contexto de la multiplicación, supongamos que yo tengo 6. 6 multiplicado por 1 sobre 6, esto es igual a 6 sobre 6. Y 6 sobre 6 es igual a 1. En la multiplicación. Recuerden que esto es en la suma y esto es en la multiplicación. ¿Correcto? Se llaman propiedades de los números reales. Y esta última propiedad se llama la propiedad distributiva. Propiedad distributiva. La propiedad distributiva me dice, si yo tengo A que multiplica a B más C, esto yo lo puedo distribuir de esta manera. Multiplicar esta A por B. A por B más A por C. A por C. Un ejemplo de esto sería, si yo tengo 4 que multiplica a 2 más 1, esto sería igual a 4 por 2 más 4 por 1. Se llama propiedad distributiva y se aplica a muchos casos, en general en la matemática. Muy bien, espero que este material les sea bastante útil. Chao, chao.